Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy para poder explicar un tema muy importante que tiene que ver con el inicio de la vida republicana de nuestro país, el Perú. Les cuento un poquito. El Perú, al inicio de la vida republicana, también se le conoce como primer militarismo, ya lo sabemos, porque fueron los militares quienes habían luchado por la independencia del Perú y por eso creían que tenían derecho a gobernar. Uno de los hechos trascendentales durante esta época fue la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Sí? Para poder explicar, quiero que todos presten atención porque fue un proyecto para integrar políticamente al Perú con Bolivia. Pero si fue beneficioso o no para el Perú, eso lo vamos a ver y luego al final ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones. Bien, entonces, el tema de hoy es la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible esta integración peruano-boliviana? Uno de los principales factores, sin lugar a dudas, fue el geográfico. ¿Por qué geográfico? Cuando hablamos de geografía estamos hablando de lugar específico, sitio específico, accidente geográfico específico. Y ustedes saben de que Perú y Bolivia tienen un accidente geográfico, dos hasta tres accidentes geográficos muy importantes que los unen. Primero, uno de ellos es la meseta del Collao y otro es el lago Titicaca, ¿no?, que se encuentra en Puno. Otro de los factores importantes también fue el factor económico, el dinero, en el sentido de que la minería en el sur peruano le permitía pues a España, recuerda, pero el Perú ha sido colonia de España, le permitía poder tener cantidad de recursos a través de la plata que se explotaba en una mina específicamente que se encontraba en parte en Perú y también en Bolivia. La más conocida era la mina de Potosí. En el aspecto cultural, definitivamente nos une mucho con la hermana República de Bolivia la historia prehispánica y colonial. Tenemos una vida colonial y prehispánica muy compartida. Ejemplo de ello es la cultura tiahuanaco. Y por último tenemos el factor político. ¿Cuáles fueron el factor político? Las decisiones. Bolivia era gobernada por un caudillo, que es Santa Cruz. En el Perú existía Gamarra, estaba Orbegoso, estaba Salaverry, todos eran caudillos. Pero la idea compartida de unir Perú y Bolivia fue entre Santa Cruz, Gamarra, Gutiérrez y otros caudillos, tanto peruanos como bolivianos. ¿Funcionó? Por 3 años. Vamos a ver realmente cuáles fueron los hechos históricos que permitieron que esta situación se dé en nuestro país y que nuestro país se anexe a Bolivia. Para poder dilucidar un poco este tema, vamos a ver los principales hechos. Primero, Santa Cruz, como ya les dije, gobernaba Bolivia. Este se pone en contacto con Agustín Gamarra. Agustín Gamarra era expresidente del Perú, había sido uno de los casi primeros presidentes del Perú, y le propone la idea de unir los dos países en una gran confederación. Sin lugar a dudas, Santa Cruz, por sus ambiciones políticas que tenía, pretendía dividir el Estado peruano en dos estados, norperuano y surperuano, y Bolivia dejarlo en un solo estado. Entonces Gamarra prácticamente se subordinó a Santa Cruz y es por eso que empiezan ellos, todo se da prácticamente una lucha por el poder para poder instalar la Confederación Peruano-Boliviana. El presidente del Perú, ¿quién era en ese tiempo? Porque recuerden que Agustín Gamarra era el expresidente, era José Luis Orbegoso. Este había sido escogido por una junta y por lo tanto por eso se le decía presidente de facto del Perú. ¿Ya? Uno de los caudillos que no estuvo de acuerdo con la elección de Orbegoso como presidente fue Felipe Santiago Salaverry, y este se sublevó en el Callao, destituyó a Orbegoso y prácticamente se hizo cargo de la presidencia del Perú en ese momento. ¿Qué hace Orbegoso? Si ustedes se van a dar cuenta, miren esta novela, Orbegoso, igual que Gamarra, pide apoyo también a ¿quién? ¿A quién pide apoyo? A Santa Cruz, este personaje de acá que es el protagonista prácticamente de esta novela Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Santa Cruz al darse cuenta, al percatarse que existía inestabilidad, le dice también a Orbegoso, ya, yo te voy a ayudar, pero ¿sabes qué? Una vez que te ayude, tú me otorgas facultades a mí para poder yo ingresar y hacerme cargo del poder. O sea, te ayudo, pero yo soy el presidente, más o menos algo así. Bien, entonces
Al enterarse Gamarra, recuerden ustedes, acá Gamarra se habían contactado primero con Santa Cruz, ya que este pacto que existía ahora entre Orbegoso y Santa Cruz, entonces también Gamarra rompe las relaciones con Santa Cruz y se une a Salaverry. Salaverry era quien lo había derrocado, lo había sacado del poder prácticamente aquí a Orbegoso. ¿Ya? Entonces, y es por eso que se dice que esto fue una lucha intestina, traiciones entre ellos. ¿Ya? Pero acá pasa algo curioso. Gamarra hace una alianza con Salaverry, pero justamente fueron los seguidores de Salaverry quienes lo deportan a Gamarra. ¿Por qué? Porque vieron en él que era un tipo bastante ambicioso. ¿Ya? Y por lo tanto Salaverry solo le hace frente a Santa Cruz y el boliviano lo derrota en la batalla de Socabaya. El 18 de febrero de 1836, Salaverry es fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa. Entonces, con Gamarra desterrado, Salaverry muerto y Orbegoso a su lado, Santa Cruz aprovecha la coyuntura e instala la famosa Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, la creación de esta confederación se da en sí el 28 de octubre de 1836. Y como les dije al comienzo, ¿qué es lo que pasa realmente? El Estado peruano se divide en dos estados: Estado surperuano, con asamblea o con capital en Sicuani, y el Estado norperuano con su capital, ¿ya?, o asamblea en Huaura. Se designa un presidente para el Estado surperuano, Bartolomé Herrera, y para el Estado norperuano, definitivamente, Orbegoso. Ambos se unen a un tercer estado, que era Bolivia, y que su capital o su asamblea era en Tapacarí. ¿Y quién gobernaba esto? Santa Cruz. Pero acá hay algo muy curioso. Luego, cuando ya Santa Cruz establece una constitución, que más adelante vamos a ver, a Santa Cruz se hace el presidente vitalicio de toda esta confederación. Entonces, ahí tenemos en el mapa, nosotros podemos ver, ¿ya?, el Estado norperuano, el Estado surperuano y Bolivia, y esto vendría a ser toda la Confederación Peruana Boliviana. Ahora, para nosotros poder entender en sí cómo se administró, cuáles fueron las políticas de gobierno más importantes que se dieron durante el gobierno de Santa Cruz. Primero, se convocó al Congreso de Tacna, y es ahí, como resultado de ese Congreso, se da la Constitución de Tacna en 1837. ¿Y qué es lo que pasa? Como les dije, aquí Santa Cruz se hace nombrar presidente vitalicio de esta confederación. Una de las obras más importantes, ¿ya?, para poder poder exportar, para poder comercializar todos nuestros recursos, uno de los más importantes era la minería, y recuerden ustedes de que el Perú había sido colonia de España y existía ese comercio, primero de manera de monopolio con España, pero luego ya nosotros queríamos comercializar con toda Europa. Es por eso que Santa Cruz declaró la ley de puertos libres y estableció 4 puertos importantes para la Confederación: 3 puertos peruanos y 1 en Bolivia: Paita, Callao y Arica, en Perú, y Cobija, ¿dónde? En Bolivia. Perfecto. Esto generó de que ya tanto Chile como Argentina nos miraran de una manera diferente, porque ellos decían que esta confederación ponía en peligro la estabilidad política de América del Sur. Entonces ya entran en escena acá el chileno Diego Portales, que era un ministro, ¿ya?, y también Juan Manuel Rosas, que era un dictador que gobernaba en ese tiempo Argentina. Entonces todos ellos ya se ponen en contra de la confederación, y luego se establecen las famosas campañas restauradoras, que fueron unas guerras para volver a que el Perú se convierta de nuevo en un solo estado y se separe de Bolivia. Entonces, prácticamente la obra más importante fue la ley de puertos libres. Para poder restablecer, como muchos lo llamaron históricamente, este orden, ¿no?, y poder disolver la Confederación Peruano-Boliviana, existieron 2 campañas restauradoras. La primera, comandada por Manuel Blanco Encalada, ¿se acuerdan? Blanco Encalada es un buque que participó en la guerra con Chile, el nombre de un comandante chileno. Vino con 4.500 hombres, pero fracasó y firmó el Tratado de Paucarpata. O sea, fueron derrotados, mejor dicho, ¿por quién? Por Santa Cruz. Chile, como siempre, desconoció este tratado. Así fue, la primera campaña restauradora, entonces fracasó. La segunda campaña restauradora vino al mando de Manuel Bulnes. Contó el apoyo de ¿quién? De Castilla, quien estaba deportado en Chile, Gamarra, que también había sido deportado a Chile, recuerden,
¿ya? Además, otros ilustres peruanos, uno de ellos, Felipe Pardo de Aliaga, que es un escritor bastante conocido, también se encontraba en Chile. ¿Qué es lo que pasó? Prácticamente esta segunda campaña restauradora logra derrotar a Santa Cruz, en la famosa batalla, ¿ya? Hay que llamarle así, de Portada de la Guía, el 21 de agosto de 1839. Aquí es el primer fracaso prácticamente de Orbegoso. Y luego, al final, la batalla de Yungay. Bulnes logra vencer a Santa Cruz. Y esta batalla de Yungay pone fin a la Confederación. Y luego de esto, Gamarra, desde luego, regresa al Perú y asumió el poder por segunda vez consecutiva. Entonces, el fin de la Confederación, pues esta Confederación tuvo un tiempo de vida de 3 años. Como les dije, la batalla de Yungay fue definitiva el 20 de enero de 1939. Prácticamente Santa Cruz tuvo en la inestabilidad política, en el caudillismo, su peor enemigo, sus intereses personales, los intereses de las élites en ese tiempo norteñas, el centralismo limeño y la poca cohesión, porque realmente mucha gente estaba en desacuerdo con esta confederación. Y es así como esta confederación logra llegar ya a su fin. Hay una tendencia que quiero que entiendan para poder terminar el tema. Recuerden ustedes que dentro de esto en Europa se daban las famosas revoluciones liberales. El liberalismo prácticamente era una tendencia que se basaba en 2 principios que eran importantes: la libertad y la igualdad. Pero ¿cómo pensaban los liberales? Los liberales en ese tiempo, en 1830, 1848, los liberales pretendían y siempre hacían respetar los derechos de una manera correcta. Ellos, por ejemplo, tenían la defensa del voto indígena. Recuerden ustedes que durante el virreinato y durante la colonia el indígena era visto como un niño, no tenía derechos, por lo tanto no sabía leer ni escribir. Entonces no tenían derecho a votar, prácticamente era así. Los liberales propusieron una defensa del voto indígena. Propusieron también que la Iglesia Católica se separe, no se mete en las cuestiones políticas. Eso es la secularización del Estado. Y también la tolerancia en materia religiosa, o sea, no necesariamente tenías que ser cristiano. ¿Ya? ¿Quiénes son los representantes de esta corriente? Benito Lazo, el maestro español Sebastián Lorente, los hermanos cajamarquinos Pedro y José Gálvez, los liberales que reclamaban una mayor separación de la Iglesia y el Estado, lo que les acabo de explicar. Y los conservadores, pues que limitaban la participación del pueblo. Ellos, ¿qué pretendían? Decían que los indios, por ejemplo, no tenían derecho al voto. Como no tenían inteligencia, no tenían esa capacidad cultural para poder escoger. Entonces, también decían de que la Iglesia Católica tenía que tener un papel fundamental en la política nacional. Entonces, estas son las 2 tendencias que se enfrentaron. Los liberales, que recuerden ustedes, defendían la libertad, la igualdad, el derecho del voto indígena, y los conservadores que decían no, debemos ser gobernados por gente culta, gente inteligente, los indígenas no deben gobernar y la Iglesia sí debe participar en el rol político. Entonces, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, como dice aquí el video, por favor lo consultan en Google. Muchas gracias por su atención.